Ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos, corazones unidos de Jesús y María. Les consagro mi vida, lo hago con alegría. Corazones unidos de Jesús y María. Les consagro mi día y todo lo que soy. Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino. Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes, amando en el presente. Y bueno, tenemos de las locuciones que hablan del plan de Satanás. Locuciones que hablan del plan de Satanás. En la gran luz que me ha dado el Padre Celestial, yo veo toda la realidad. Veo las causas de la enfermedad, de los conflictos, de la guerra. También veo todo el pecado, destruye. Yo quiero hablar de estas realidades que la humanidad subestima y cómo cambian el plan original del Padre. La historia de la humanidad entera no es como Dios la ha concebido. Desde el principio de la vida humana fue robada de las manos del Padre, arrancada desde la mano del Padre, arrancada del ámbito de su amor y puesta sobre este camino que la humanidad llama inevitable. Esto es el ascenso y la caída de las naciones, el colapso de la vida familiar, las constantes guerras y la violencia. Esos son inevitables, solo porque la humanidad desde el principio se apartó de las bendiciones del cielo. Desde el principio el Padre también prometió una mujer, cuyo Hijo ofrecería a la humanidad un nuevo modo de vida, una manera de cambiar ese momento del pecado original y una oportunidad de liberarse de lo que parecen ser los inevitables ciclos que afectan a la vida humana. Sin embargo, esto ha ocurrido solo en raras ocasiones, cuando en épocas de gran fe nació una nueva civilización con los ideales nacidos de las palabras del Padre y de su Espíritu. El mundo se ha apartado de este regalo y en su lugar se ha lanzado dentro de las tinieblas inimaginables. El mundo no solo ha entrado en un tiempo de destrucción en el ciclo de la historia, la humanidad llega a un tiempo de increíble destrucción, tramada cuidadosamente por el maligno. Él quiere inclinar al mundo entero a su favor para que toda la humanidad se entregue a él y solo unos pocos sean capaces de obtener la vida de Dios. Él ve este momento en el horizonte. Él no está interesado tan solo en una nación en particular. Él quiere el mundo entero. Quiere completar las consecuencias de ese pecado original. El maligno quiere destruir estas ayudas que Dios prometió de inmediato a Adán y Eva, específicamente la promesa de la mujer y su hijo. Estamos en una guerra y se deben escoger los bandos. La visión de María es clara. Los acontecimientos mundiales violentos y destructivos no solo son los ciclos habituales de la historia, son mucho más peligrosos. Son mucho más peligrosos que todo lo demás. Mucho más peligrosos. Vamos a pedirle a Madre Santísima
empezamos, ahora vamos a tener, más nos faltó el rosario y este lo completa cada quien en su casita. María Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos. Vamos a hacer la coronilla de protección. Vamos a pasar a la coronilla de protección. Y para eso decimos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios?
nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reinad en mi vida y en mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reinad en mi vida y en mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reinad en mi vida y en mi corazón. Santísima Virgen María, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos, preparadme con vuestras lecciones de amor al segundo advenimiento de vuestro Hijo Jesús. Avivad mis sentidos para que guarde en mi corazón vuestras enseñanzas, enseñanzas que son doctrina segura, que me adentran al cielo. Despertad en mí celo insaciable por la salvación de mi alma y desapego al mundo y anhelos de santidad. Instruidme en la ciencia de la cruz, para que acepte con beneplácito el sufrimiento y me haga heredero de una de los aposentos de vuestro inmaculado corazón. Arropad todo mi ser con vuestros rayos de luz, para que seáis mi maestra y yo vuestro discípulo, discípulo que imite vuestras adorables virtudes, para ser bien visto ante los ojos de vuestro Hijo. Fortalecedme en este tiempo de la tribulación, cercenad mi corazón con vuestra espada de doble filo y heridlo de amor, para que vuestra presencia siempre me acompañe hasta el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Madre Celestial, Madre de los Apóstoles de los últimos tiempos, preservad nuestra Iglesia frente a toda apostasía, herejía y cisma. Conservadnos fieles a la tradición de la Iglesia e instruidnos con vuestra sabiduría divina, para que la luz del Espíritu acreciente nuestra fe, nos muestre el camino de salvación y lleve nuestro corazón a la santidad. Madre Celestial, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos, guardad al resto santo en vuestro inmaculado corazón hasta el día de la llegada de vuestro amadísimo Hijo Jesús. Amén. María Inmaculada, dulce soberana mía, cuando me alegro de ser tu esclavo de amor, te confío y consagro mi cuerpo y mi alma, con todos mis bienes interiores y exteriores, naturales y sobrenaturales, pasados, presentes y futuros. Quiero también este día ganar cuantas indulgencias pueda, y te las entrego, María. Madre mía, renuncio a mi propia voluntad y a mis pecados, a mis disposiciones e intenciones. Quiero lo que tú quieras. Me arrojo en tu corazón abrazado de amor divino. Divino molde en que debo formarme en él, me escondo y me pierdo para orar, obrar y sufrir, siempre por ti, contigo, en ti, y escondo y me pierdo para orar, obrar y sufrir. Y para ti la mayor gloria del Sagrado Corazón de Jesús,
tu divino Hijo. Amén. Meditación de los 33 días. Día 1. Os muestro el camino. Hijos míos, es María, maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, la que os llama dulcemente con su voz de madre. Madre que os quiere arrullar en su seno materno, como a niños pequeños que no saben dormirse si no están entre sus brazos. Madre que os quiere alimentar con su leche espiritual para que crezcáis robustos en la fe. Madre que os quiere mostrar el camino que os lleva al cielo. Madre que os quiere guardar, proteger en uno de los aposentos de su inmaculado corazón. Madre que os quiere instruir en sabiduría divina, para que no caigáis en el error, en la confusión, porque sobreabundan filosofías llamativas y extrañas, que os harán herejes anatemas. Madre que os quiere arropar bajo los pliegues de su sagrado manto y calentar con la llama de su amor santo. Es María, maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, la que os llama a que os consagréis a mi inmaculado corazón. Consagración que os revestirá de la luz del Espíritu Santo, para que conozcáis en lo profundo el bien. Consagración que os llevará a despreciar los encantos y la falacia del mundo. Consagración que os hará sentir repugnancia y horror por el pecado. Consagración que intercambiaría místicamente nuestros corazones. Consagración que os enrolará como soldados rasos del ejército victorioso de los corazones triunfantes. Consagración que os marcará como elegidos de Dios. Consagración que adelantará el triunfo de mi inmaculado corazón y el reinado del sagrado corazón de mi Hijo Jesús. Consagración que abreviará aún más el tiempo para que veáis cielos nuevos y tierra nueva. Consagración que os hará partícipes de la iglesia remanente, el resto fiel. Consagración que encenderá la llama de la esperanza en vuestro corazón, para que esperéis la segunda llegada de Jesús con anhelos sin miedos. Consagración que iluminará vuestro entendimiento, opacado, llevándoos a comprender los signos y manifestaciones del final de los tiempos. Consagración que restaurará nuestra iglesia, porque el humo de Satanás ha penetrado en ella. Consagración que os hará soldados aguerridos, intrépidos, preparados y entrenados para el campo de batalla. Consagración que os hará sentir deseos de entregaros completamente a mí, de manera perenne, para disponer, y vosotros según el querer de Dios. Consagración que os enrutará en el camino directo que os llevará a Jesús. Consagración que es necesaria para la salvación de la humanidad, humanidad enferma, humanidad alejada de Dios y de la Iglesia. Hijos míos, la hora de la batalla ha llegado. Son dos ejércitos que luchan entre sí, el ejército del dragón rojo y la bestia negra, el ejército dirigido por Satanás, ejército que quiere llevar a la humanidad a la negación de Dios, ejército que quiere colocar a Lucifer en el lugar de Dios para que sea adorado, ejército que se está llevando gran número de almas a los abismos del infierno, ejército que trabaja solapadamente dentro de la misma iglesia para destruirla, para profanar lo sagrado, para introducir en ella el error que lleva a la apostasía y a la pérdida de la fe. El otro ejército es liderado por mí y San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, por designio del Padre Eterno. Soy la capitana de este ejército que combatirá con el arma poderosa del Santo Rosario, arma que debilitará y encadenará a Satanás en este final de los tiempos, arma que perfumará con olor de santidad a los soldados rasos de mi ejército victorioso, arma que os dará fuerzas para que no os dejéis amilanar
ni aterrorizar por el adversario, arma que os hará invencibles frente a los ataques del enemigo, ejército que con su lucha constante triunfará sobre el mal, ejército que verá descender a la mujer vestida de sol, con corona de 12 estrellas, parada sobre la luna, mujer excelsa que aplastará con su talón la cabeza de la serpiente, ejército que se revestirá de la armadura de Dios para no ser vencidos ni derrotados. Hijitos amados, atended mi último llamado. No despreciéis este tesoro del cielo que hoy he depositado en vuestras manos. Corred apresurados, porque el tiempo se os acaba. Discernid los acontecimientos y haced lo que Jesús os diga, porque muy pronto juzgará al mundo entero con justicia y con misericordia. Muy pronto habrá de ser reconocido como el Rey de Reyes y Señor de señores. La virtud de la fe. Hijo, si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te aceleres en la hora de la adversidad. Eclesiástico 2:1-2. Hijo, si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te aceleres en la hora de la adversidad. Caminar en el Señor es andar por caminos entre rosas y espinas, espinas que hieren vuestro corazón, porque aún os cuesta morir al hombre viejo, aún os falta desprenderos de vosotros mismos y lanzaros en sus manos, manos que os abrazarán para que no caigáis en el vacío. Os falta robustecer vuestra fe, porque decís creer en Dios, pero os falta más abandono a los misterios de la divina providencia, ya que os atrevéis a cuestionar los designios de Dios, os atrevéis a sugerirle nuevas rutas, nuevos caminos. En la fe acepté el anuncio que me hizo el ángel Gabriel. En fe no me detuve a pensar en el qué dirían las gentes de mí. En fe acepté el misterio de la corredención que daba inicio al decir sí, al aceptar ser la madre del Redentor. En fe no sentí miedo en abrazar la cruz del sufrimiento, porque mi corazón sabía que Dios se ocuparía de mí. En fe creía que José aceptaría ser el custodio y protector de los corazones unidos, corazones que siempre permanecerían juntos, porque Dios me congració de dones especiales que me permitía sentir sus mismas emociones, sus mismos estados de ánimo. En fe, mi hijo crecía en mi vientre y yo le adoraba como mi Dios. En fe huimos a Egipto en la oscuridad de la noche, pero asistido en los santos ángeles que nos guiaban. En fe nació el Hijo de Dios, en una pobreza tal que abrumaba mi corazón, pero confiaba en su divina voluntad, porque el Verbo encarnado me había enviado para que lo cuidase y lo protegiese. En fe el niño Jesús crecía en estatura y en sabiduría, y todo lo que nos acontecía guardaba en mi corazón. En fe abogué ante mi hijo en las bodas de Caná. En fe lo acompañé espiritualmente en sus viajes, en sus misiones, porque conocía de sus milagros, de sus portentosas prédicas que producían efecto maravillosos en todas las almas. En fe estuve con mi hijo en el doloroso trance de su pasión. Mi corazón sufría y se desgarraba de dolor al ver cómo era tratado. En fe creí en la resurrección, en su triunfo victorioso contra la muerte. En fe, hijitos míos, no me cuestioné el por qué Dios Padre eligió a una joven mujer de campo, a una esencial aldeana para ser la madre del Salvador. Acepté y caminé a ciegas, segura de nunca caer, porque nuestros caminos no son los caminos del Señor. Acepté sufrimientos variados, penurias diversas, con la esperanza del auxilio que provenía del cielo.
Que vuestra fe no se tambalee de un lado para otro y caiga como las hojas de los árboles. Aceptad pacientemente todo lo que Dios os envía, que Él dispone para el bien de todos los que le aman. Que vuestra fe crezca como el álamo y el ciprés. No pretendáis discutir sus misterios. Aceptadlos con agrado y guardadlos en vuestro corazón. La fe se os ha dado como un regalo de Dios. Caminad con entereza, con vuestra frente en alto y con vuestro corazón abierto, porque según sea vuestra fe, así serán las obras. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Y saludo con muchísimo gusto. Aquí les voy a decir que estoy saludando con mucho gusto déjeme ver, a la tía Miriam Tames. Que Dios me la bendiga, tía Miriam. Buenos días, feliz inicio de semana. Salud con cafecito, pues a trabajar, pero no me gusta ir a trabajar. O si le gusta, a ver, dice, pues a trabajar, pero me gusta ir a trabajar. Bueno, a mí también. Salud, tía Miriam. Yo ahora tomo chocolate. Bueno, café con chocolate. Mauricio. A ver, Mauricio Palma. Gracias, Mauricio, que Dios me lo bendiga. Y por cierto, ¿cómo andará? Ya no lo he visto, a ver si lo veo pronto. Refugio Rosas, muchísimas gracias. Lina López, bendiciones, muchísimas gracias. También Yolanda Martínez, Beatriz Basurto. Bueno, gracias, que Dios me le bendiga. Y también tengo a Madre Perla. Madre Perla mandó una foto. Muchas gracias, Madre Perla. Muchas gracias. Una fotito aquí que me mandó. Lupita Carrillo, Irma Medina, Josefina Perfecto, Delia y José Luis Vega. Pedimos por don José Luis para que el Señor lo tenga con bien. Ya no nos ha reportado. Gracias por sus oraciones y bendiciones. Solo para informarle que mañana se realiza la cirugía entre las 2 y las 3. Mi ángel madrugador, la queremos mucho. Dios la bendiga. Mi querido. Caramba, gracias por sus oraciones y bendiciones. La cirugía es hoy entre las 2 y las 3. Divino Niño Jesús, que tu sangre pura y sana circule en este cuerpo enfermo, que tu cuerpo puro y sano transforme este cuerpo débil, que una vida sana y vigorosa palpite dentro de él, así sea. Saludo, que todo va a estar bien, no se preocupe, va a estar bien, claro. Mi divino niño no se queda con nada, y él ha sido muy devoto todos los domingos al Cerro del Divino Niño, todos los domingos. Armando Olea, Daisy Quintanilla Paz, Sam Robles y Leticia García Marroquín. Bueno, y nos dice que está lloviendo en Monreal. ¿Cómo la ven? Señor, les bendiga, a resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda su favor. Señor, les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén, Señor Jesús. Amén. Y rapidito por acá. Tengo también a nuestros hermanos, familia Marín Carriles, bueno, por toda la familia Marín Carriles, Yuyito, María Elena, Noelia, Otón, Kiara, Yuyo, ahí dijimos Yuyo, ¿verdad? Juan Antonio Lin, Canelito, Rancral, Jesús y Benjamín, ahí dijimos Almelena, Ricardo Sarmiento, Gisela, Laura Amanda, Alejandra Zárate. Las intenciones también por acá que tenemos, a ver, de Cristín y de Laura Mesa, Angélica Pérez. Bueno, siempre pido, por favor, me pongan la Santa Misa por la paz del mundo, las ánimas del purgatorio, especialmente Margarita López, los enfermos, los no nacidos, por los desamparados, la vida consagrada, por Montemaría, por mi familia, nuestro trabajo,
por aquellos que son perseguidos por su fe. Gracias pido a Dios siempre por ustedes. Un abrazo, mucho respeto y amor. También pedimos acá por Rosa Salia López Rubio en Estación Naranjo. Y tenemos también a Cruzita Hernández, que nos saluda y nos dice: hoy es el día primero de los 33 días. Claro que sí. El Señor les bendiga, a resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda su favor. Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén, Señor Jesús. Amén. Bueno, ya no les voy a poner las mañanitas, pero muchísimas felicidades a Roxana, que cumple años el día de hoy. Hoy 4 de septiembre, día del Labor Day. Hoy es Labor Day en Estados Unidos, o sea, día del trabajo. No se trabaja, así es que ni me esperen porque no voy a ir. Gracias, Moisés Amezquita Curi, Lili Aiko Montserrat, ok. Y también doctor Federico Drachenberg, muchísimas felicidades. Seguimos pidiendo por el eterno descanso de José Ernesto Barbosa. Y bueno, por todos nuestros fieles difuntos. Dale, Señor, el eterno descanso. Luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Todo pues para la gloria de Dios. Que pasen feliz día, feliz inicio de semana. Continuamos. Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos, corazones unidos de Jesús y María. Les consagro mi vida, lo hago con alegría. Corazones unidos de Jesús y María. Les consagro mi día y todo lo que soy. Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino. Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes, amando en el presente.